Muchos oran, lloran, piden fuerzas a Dios para vencer el pecado sexual y siguen cayendo. ¿Por qué? ¿Es que Dios no los escucha? ¿Será que falta fe? No. Hay algo que casi nadie te dice y está en la Biblia, una instrucción clara, directa y radical. Si has luchado en silencio, si te sientes atrapado entre la culpa y el deseo, este mensaje puede abrirte los ojos. Lo que descubrirás hoy podría cambiar tu vida espiritual para siempre. La mayoría de los cristianos, al enfrentar cualquier pecado, piensan inmediatamente en resistir. Pero cuando se trata del pecado sexual, la Biblia no dice resiste, dice algo muy distinto. Huye. Es un mandato directo, sin rodeos. En 1 Corintios 6:18, el apóstol Pablo dice con claridad: huyan de la inmoralidad sexual. No es una sugerencia, es una orden urgente. Porque este pecado tiene una capacidad singular de contaminar el alma, el cuerpo y el espíritu de forma simultánea. Huir no es cobardía, es sabiduría espiritual. Imagínate a José en Egipto, joven, fuerte, deseado por la esposa de su amo. Y sin embargo, cuando la tentación se presentó, no discutió, no argumentó, no oró en ese momento. Corrió. Dejó incluso su manto en manos de la mujer, pero salvó su alma. Génesis 39. A veces, la estrategia para huir del pecado sexual es precisamente esa: evadir la escena antes de que la mente justifique quedarse. Este tipo de pecado seduce primero con placer momentáneo, pero luego cobra un precio muy alto. Nadie se enreda en pecado sexual sin antes haber cedido en los pequeños pensamientos, miradas insistentes, conversaciones ambiguas, imaginaciones privadas. Allí es donde se abren puertas espirituales peligrosas, puertas que, una vez abiertas, traen consigo influencias negativas que trastornan la vida espiritual. En la cultura moderna, donde la gratificación instantánea es un valor supremo, huir parece ilógico. Pero Dios nos llama a ver con una perspectiva eterna. Lo que parece inofensivo ahora puede tener consecuencias espirituales devastadoras después. Lo que muchos ven como un vicio privado, la Biblia lo describe como una batalla espiritual con consecuencias eternas. El pecado sexual no es un simple error, es una forma de idolatría, porque sustituye el propósito de Dios para el cuerpo por una distorsión peligrosa. El cuerpo no fue creado para ser instrumento de pecado, sino templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Y cuando lo usamos fuera de su diseño, estamos deshonrando no solo a nosotros mismos, sino al mismo Dios que lo creó con intención santa. Aquí entra un concepto poderoso. La fidelidad a Dios exige dominio propio. Es fácil entregarse a la corriente cultural, pero el llamado bíblico es a cultivar autocontrol, renovar la mente y mantener un corazón puro. Y eso no es posible sin depender de la gracia de Dios. La obediencia aquí es más que seguir reglas, es amar al Señor más que a nuestros propios deseos. El matrimonio es un refugio espiritual diseñado por Dios para protegernos. Fuera de él, la unión sexual puede romper la conexión con el Espíritu Santo y generar lazos espirituales dañinos. No se trata solo de evitar un acto, sino de proteger el alma de una ceguera espiritual que se disfraza de amor, pero trae ruina. Sansón es un testimonio vivo de esto. Un hombre fuerte por fuera, pero debilitado por dentro por no saber huir a tiempo. Tal vez alguien esté leyendo esto pensando: he fallado muchas veces. No estás solo, pero el arrepentimiento y la restauración son reales. El Espíritu Santo no te condena, te invita a salir del ciclo de culpa y vergüenza y a descubrir la liberación y la redención que hay en Cristo. Y para eso, necesitas estar listo para el siguiente paso: entender el impacto profundo que este pecado causa en la mente y el espíritu.
¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. El pecado sexual no solo toca el cuerpo, va mucho más allá. Es como una tinta que mancha cada rincón del ser. Pensamientos, emociones, decisiones, incluso la percepción espiritual. A simple vista puede parecer algo físico, pero por dentro siembra confusión, ansiedad y una distorsión profunda de la verdad. Es por eso que muchos, aun después del acto, sienten un vacío que no se llena, una tristeza que no se explica. Pablo no exagera cuando advierte que este pecado tiene un efecto directo sobre el alma. Afecta nuestra capacidad de discernir la voluntad de Dios y poco a poco produce ceguera espiritual. Como una neblina que se espesa en la mente, comienza a justificar lo injustificable y a suavizar lo que antes era claro pecado. La voz del Espíritu Santo se va apagando, no porque Él deje de hablar, sino porque el alma ya no lo escucha igual. Uno de los síntomas más peligrosos es la distorsión de la percepción. Lo que antes parecía dañino, ahora parece tolerable. Lo que antes hería la conciencia, ahora se ve como natural. Aquí es donde la sabiduría de Dios se convierte en necesidad urgente. El creyente que no filtra sus pensamientos a la luz de los principios bíblicos se expone a un autoengaño lento pero fatal. El placer momentáneo promete alivio, pero deja residuos que manchan lo más profundo del espíritu. La mente se vuelve rehén de pensamientos recurrentes, imágenes atrapadas, deseos que regresan como fantasmas. Es aquí donde se forma la naturaleza adictiva, una fuerza interior que pide más, que seduce con más fuerza y que corrompe poco a poco la vida espiritual. A veces, las personas intentan compensar con actividades religiosas, más oración, más servicio, más ayuno. Pero si no se trata la raíz, el vacío se mantiene. No se trata de hacer más cosas para Dios, sino de permitir que Él renueve la mente, Romanos 12:2, y restaure el corazón. Solo así se rompe el poder del pecado y se cierra la puerta a ese vicio. El ciclo de culpa y vergüenza que sigue a este pecado es devastador. Primero viene la caída, luego la promesa de no repetir, después la tentación, la caída nuevamente, y así, como una rueda sin fin. Muchos quedan atrapados ahí, con una Biblia en la mano, pero sin esperanza en el alma. No saben que la gracia de Dios es más fuerte que su debilidad. El pecado sexual actúa como un parásito espiritual. Vive del descuido del creyente, se fortalece con cada concesión y se esconde detrás de justificaciones. Por eso, no basta con intentar ser mejor. Es necesario entregarse por completo a una visión bíblica de la sexualidad y vivir una vida cristiana que no solo rehúye el pecado, sino que ama la santidad. Y cuando esa transformación comienza, algo se activa dentro del espíritu, una luz nueva que permite ver el peligro con claridad, no como antes, con atracción, sino ahora con discernimiento, porque el creyente ya no ve solo lo que agrada al cuerpo, sino lo que protege su vida espiritual. Y en ese despertar se revela una verdad solemne: este pecado no es como los demás. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Entre todos los pecados mencionados en la Biblia, hay uno que recibe una advertencia especial. El apóstol Pablo, en su sabiduría inspirada, lo separa de los demás. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Corintios 6:18. Esta no es una distinción menor, es un aviso solemne.
El pecado sexual tiene un impacto directo sobre el cuerpo, que fue creado para ser templo del Espíritu Santo. Dios diseñó el cuerpo humano con propósito divino, no solo para vivir, trabajar o sentir placer, sino para ser morada santa, un lugar de presencia. Cada vez que una persona se une sexualmente fuera del orden de Dios, no solo deshonra su cuerpo, sino que profana el espacio donde el Espíritu de Dios debería habitar. Esto no es simbólico, es espiritual y real. Y ese daño es más profundo de lo que se suele admitir. En la cultura moderna este mensaje es totalmente contracultural. Se celebra el cuerpo como instrumento de libertad personal, desconectado de lo espiritual. Pero la Biblia nos recuerda que el cuerpo pertenece al Señor, fue comprado a precio de sangre, 1 Corintios 6:20. Usarlo para el pecado sexual es tomar lo sagrado y unirlo a la corrupción. Es como ofrecer incienso profano en el altar de Dios. Muchos no comprenden que este pecado lleva a la idolatría del placer. El cuerpo se convierte en Dios, el deseo en altar y la gratificación instantánea en religión. Esta idolatría no se presenta con estatuas, sino con pantallas, relaciones superficiales y vicios camuflados. Se transforma en un culto silencioso donde el yo reemplaza a Cristo en el trono del corazón. Por eso la enseñanza bíblica es radical. No se puede negociar con este pecado. No se puede coquetear con él. El creyente debe huir como quien huye de un incendio, porque el fuego que comienza en el deseo, si no se apaga, puede consumir el llamado, la conciencia, la paz y hasta el propósito de Dios para una vida. Es un camino que inicia con susurros, pero termina en ruina. No es raro que muchos cristianos vivan doble vida. Por fuera, todo parece espiritual. Por dentro, hay un vacío que late con culpa, y ese desgaste se nota. La pasión por Dios disminuye, la fe se enfría, la conexión con el Espíritu se debilita. ¿Por qué? Porque el templo ha sido invadido por prácticas que lo profanan. Lo que fue hecho para la vida de santidad se convirtió en un lugar de intercambio oscuro. Y esta verdad debe ser dicha con firmeza, pero también con amor. Dios no ignora este pecado, pero tampoco ignora al que se arrepiente. Él no está buscando destruir, sino restaurar. Lo que parece imposible de limpiar, Él puede purificar. Lo que parece una cicatriz permanente puede ser sanado. Pero el primer paso es reconocer que este pecado no es como los demás. Tiene una puerta especial y una trampa muy sutil. Por eso, lo que comienza como un acto físico, rápidamente se transforma en algo más. Un patrón, una prisión, una naturaleza adictiva que requiere intervención espiritual urgente, porque el alma, al verse envuelta, ya no puede salir sola. El pecado sexual no solo engaña, también esclaviza. Su fuerza reside en su habilidad para parecer inofensivo al principio, una conversación subida de tono, una imagen, una fantasía, pero lo que parece un desliz pasajero pronto se convierte en hábito, y ese hábito en vicio. Así opera su naturaleza adictiva. Seduce con suavidad, pero aprieta con violencia. Como una telaraña, cuanto más luchas solo, más atrapado quedas. El apóstol Pablo comprendía esta dinámica espiritual. Por eso insistía tanto en la renovación de la mente. Romanos 12:2. Porque todo pecado repetido reconfigura la conciencia, adormece el discernimiento y cauteriza la sensibilidad espiritual. La persona empieza a justificar lo que antes condenaba, a tolerar lo que antes evitaba. El pecado ya no lo hiere, lo seduce. La trampa está armada. Esta adicción no es solo física, es espiritual. Hay lazos invisibles que se forman. Las conexiones sexuales fuera del matrimonio dejan marcas internas que se traducen en ansiedad, aislamiento, incluso depresión.
El alma comienza a sentir una desconexión con Dios y la oración ya no fluye. La Biblia se vuelve distante porque la presencia del Espíritu se apaga en un cuerpo que ha sido contaminado. No es casual que tantos luchen en silencio. La culpa encadena, pero la vergüenza sella la prisión. ¿Cómo voy a confesar esto?, se preguntan muchos. ¿Qué dirán si supieran? Y así el enemigo logra mantener su poder en la oscuridad. Mientras la persona no rompe el silencio, el ciclo sigue. Un ciclo que arruina matrimonios, destruye la vida espiritual y corrompe el corazón. La cultura moderna no ayuda. Promueve un estilo de vida sin frenos, donde el dominio propio se ridiculiza y el haz lo que sientas se glorifica. Pero la palabra de Dios es clara. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. 1 Corintios 6:12. El cristiano no vive por lo que desea, sino por lo que honra a Dios. Y si algo tiene poder sobre ti, entonces ya no eres libre. Liberarse de este pecado requiere más que fuerza de voluntad. Requiere gracia, comunidad, confesión y rendición. Requiere llenar la mente con principios bíblicos, fortalecer el espíritu con oración y poner límites reales, filtros, distancia, supervisión, responsabilidad. El que juega con fuego no solo se quema, puede incendiar toda su vida. Y en medio de esa lucha, Dios no se aleja. Él se acerca, no para acusar, sino para liberar. Él no está esperando que caigas de nuevo para juzgarte. Está esperando que levantes la mirada y digas, no puedo más solo, porque en esa rendición nace el comienzo de una restauración real, y lo que parecía una cadena perpetua se convierte en testimonio. Pero hay un detalle que debemos mirar con seriedad. Si alguien como Sansón, lleno del poder de Dios, fue destruido por este pecado, ¿qué esperanza tendría quien subestima su poder? Sansón no era un hombre cualquiera. Fue separado desde el vientre para un propósito sagrado, lleno del Espíritu de Dios, dotado de una fuerza sobrenatural. Pero también fue un hombre con una debilidad fatal, el pecado sexual. Su historia nos recuerda que el llamado divino no nos inmuniza contra la tentación. Podemos ser usados por Dios y aún así caer si no aprendemos a huir de la inmoralidad sexual. Desde el inicio, Sansón mostró una inclinación peligrosa hacia mujeres fuera del propósito de Dios. Una tras otra, sus decisiones sentimentales estuvieron marcadas por el deseo, no por la sabiduría. Su atracción por Dalila no fue solo romántica, fue un caso clásico de ceguera espiritual, donde el deseo nubló el discernimiento. Cada vez que ella lo presionaba, él cedía un poco más, hasta que le entregó su mayor secreto. Y ese secreto no era solo sobre su cabello, era sobre su pacto con Dios. Sansón, en su obsesión, rompió el símbolo de su consagración. Se dejó llevar por el placer momentáneo y terminó con los ojos vacíos, la fuerza destruida y el corazón humillado. Su historia grita una advertencia: lo que no gobiernas te gobernará, lo que toleras te destruirá. La Biblia dice que Sansón no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Jueces 16:20. ¡Qué frase tan trágica! ¿Cuántos creyentes siguen caminando como si nada, cuando en realidad han perdido la unción, la pasión, la sensibilidad espiritual? La vida cristiana sin la presencia del Espíritu es una rutina vacía. Y el pecado sexual es uno de los caminos más rápidos hacia esa ruina. Pero aquí viene un rayo de esperanza. Aunque cayó, Sansón no fue abandonado por Dios. En su dolor, en su humillación, clamó una vez más, y Dios respondió. La gracia de Dios no abandona al que se arrepiente sinceramente. En su último acto, Sansón cumplió el propósito para el cual fue llamado. Murió con sus enemigos, pero murió redimido. Eso nos enseña que la restauración es posible,
aún para los que han caído profundamente. El testimonio de Sansón también es una advertencia para los que confían demasiado en sí mismos. La batalla espiritual no se gana con carisma, dones o reputación. Se gana con obediencia, con fidelidad, con temor reverente. Muchos han perdido matrimonios, llamados y ministerios por no tomar en serio este pecado. Sansón pensó que era invencible, hasta que ya no fue más que un prisionero. A veces, el enemigo no necesita destruirte en un instante. Solo necesita distraerte lo suficiente con una Dalila hasta que tú mismo entregues las llaves de tu destino. Es un juego lento, pero eficaz. Por eso, la historia de Sansón debe resonar con fuerza en nuestras vidas. Lo que no cortas, crecerá y te cortará a ti. Y es justo en ese punto donde muchos entran en un patrón que consume por dentro, el repetitivo, sofocante y destructor ciclo de culpa y vergüenza. Pocas cosas son tan desgastantes como el ciclo espiritual que atrapa a quien cae en pecado sexual. Primero el deseo, luego la caída, más tarde el remordimiento, después el propósito de no volver a hacerlo, hasta que, sin darse cuenta, vuelve a suceder. Este ciclo de culpa y vergüenza es como un pozo sin fondo. Consume las fuerzas, debilita la fe y silencia la voz de Dios en el corazón del creyente. Al principio, la tentación parece manejable. La persona se promete a sí misma que solo será esta vez. Pero esa concesión abre la puerta. Y como dijo Jesús en Juan 8:34, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Lo que empezó como una elección se convierte en adicción, y lo que parecía manejable se transforma en una cadena invisible. El alma comienza a apagarse. La vergüenza es un enemigo silencioso. Susurra: no eres digno. ¿Cómo vas a orar después de lo que hiciste? Dios ya se cansó de ti. Y entonces la oración cesa, la lectura de la Biblia se abandona y el aislamiento se instala. El enemigo sabe que mientras más solo estés, más débil serás. Así, este ciclo no solo daña la moral, también destruye la vida espiritual. Pero aquí hay una verdad liberadora. La gracia de Dios no depende de nuestro rendimiento. Romanos 5:20 dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El perdón no es un pase libre para pecar, sino una puerta abierta a la restauración. Dios no busca perfección, busca corazones quebrantados que reconozcan su necesidad de Él. Muchos viven atrapados por la culpa porque no entienden la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento se enfoca en el error. El arrepentimiento mira hacia Dios. El primero paraliza. El segundo transforma. Arrepentirse es dar media vuelta, mirar al Padre y caminar hacia la luz, incluso cuando te sientes indigno, pero el proceso también implica renovar la mente. Si no se reemplaza la mentira por la verdad, el patrón se repetirá. El pecado sexual deja huellas mentales, imágenes, recuerdos, hábitos de pensamiento. Por eso, la batalla no se gana en la tentación, sino en la preparación previa. El que se llena de la palabra, ora y se rodea de apoyo espiritual, se fortalece para resistir. Algunos creen que este ciclo es una condena de por vida, pero no es así. Jesús vino a liberar, no a condenar. Juan 8:36 declara: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad es posible, pero no sin lucha. Hay que romper el silencio, confesar, rodearse de verdad y dejar que el Espíritu Santo reconstruya desde adentro. Y al hacerlo, el creyente descubre algo que transforma su visión del sexo, del cuerpo, del amor, el profundo valor y la protección del matrimonio, donde la sexualidad cobra su verdadero sentido divino. El diseño original de Dios para la sexualidad no fue de prohibición, sino de protección. En Génesis 2:24 leemos:
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta unión no es solo física, es espiritual, emocional y sagrada. El matrimonio no reprime el deseo sexual, lo consagra. Dentro de este pacto, la sexualidad florece con propósito, sin culpa, sin cadenas, sin vergüenza. Dios creó el sexo con intención: fortalecer el vínculo, sellar la intimidad, construir confianza, alimentar la conexión espiritual entre dos seres que caminan bajo su voluntad. Pero fuera del matrimonio, esa misma fuerza se vuelve destructiva. Lo que debía construir, ahora divide. Lo que debía edificar, ahora derriba. No es el acto en sí, sino el contexto lo que define su impacto. En el matrimonio, el sexo es una expresión de amor y compromiso. Fuera de él, se convierte en una búsqueda desesperada de satisfacción, una ilusión de placer momentáneo que no llena el alma. El enemigo ha distorsionado esta verdad, presentando la pureza como represión y la promiscuidad como libertad. Pero es mentira. La verdadera libertad es la que se vive bajo el diseño divino, no la que ignora las consecuencias espirituales. Quien usa su sexualidad fuera del marco del matrimonio está abriendo su corazón y cuerpo a vínculos que no fueron bendecidos por Dios. Esto puede traer influencias negativas, desequilibrios emocionales y una desconexión progresiva del propósito divino. El alma se fragmenta y la relación con Dios sufre. No es casual que tantas personas se sientan vacías después de relaciones casuales. Muchos piensan que Dios puso límites para castigar, pero no es así. Como un buen padre, Él protege lo que ama. El matrimonio no es solo una institución social, es un pacto espiritual. Y el sexo, en este contexto, es como el fuego en una chimenea: calienta, da vida, une, pero fuera de ahí, quema y destruye. La protección no está en evitar el sexo, sino en vivirlo con sentido y santidad. Cuando un hombre y una mujer se unen en obediencia a Dios, su relación se convierte en un reflejo de Cristo y la Iglesia. Efesios 5:30. Es una señal viva del amor sacrificial, del respeto mutuo, de la fidelidad inquebrantable. En este marco, la sexualidad deja de ser un vicio para convertirse en bendición. Y el alma descansa porque ya no busca afuera lo que solo Dios puede bendecir adentro. Por eso, defender el matrimonio es defender nuestra salud espiritual, es cuidar el corazón, la mente y el cuerpo. Es decirle al mundo: yo no sigo sus reglas, sigo la visión bíblica, no por miedo, sino por sabiduría, no por obligación, sino por amor. Y esta fidelidad se extiende más allá del lecho, porque hay un misterio aún más profundo en la unión sexual. La mayoría piensa que el sexo es solo un acto físico, una experiencia de cuerpos. Pero la palabra de Dios revela algo más profundo. En cada unión sexual hay una conexión espiritual. 1 Corintios 6:16 pregunta: ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Aquí no hay metáforas, hay una realidad espiritual invisible, pero poderosa. Cuando alguien se une sexualmente a otra persona, no solo comparte su cuerpo, también su alma. Se establecen lazos espirituales que trascienden el momento. Y si esa relación no está bajo el pacto del matrimonio, puede convertirse en una puerta abierta a confusión emocional, pensamientos obsesivos, dependencia tóxica y, peor aún, a influencias negativas que debilitan la fe. Esto explica por qué muchas personas, incluso después de años, siguen atadas emocional o espiritualmente a alguien con quien pecaron. No es nostalgia, es un vínculo no resuelto, y esa atadura puede impedir que se viva plenamente el presente, que se ame de verdad, que se escuche la voz de Dios con claridad. El alma no fue creada para fragmentarse con cada encuentro casual. Al igual que el cuerpo guarda memoria, el espíritu también.
Cada experiencia íntima fuera del orden de Dios deja una marca. Y si no hay arrepentimiento genuino, sanidad y cierre espiritual, esa conexión sigue activa. Se convierte en una sombra que persigue, en un eco que interfiere con la paz interior, incluso en el matrimonio futuro. Por eso, cortar con estos lazos es vital para avanzar en la vida cristiana. ¿Cómo se rompen estos vínculos? No con rituales humanos, sino con el poder del Espíritu Santo. La confesión, la renuncia en oración, el perdón liberador y una vida de santidad son claves para restaurar lo que fue dañado. El proceso duele, pero el resultado es libertad. Dios quiere que su pueblo viva sin cargas del pasado, sin cadenas invisibles que le roben la plenitud. La cultura moderna ridiculiza estas ideas. Dice que el sexo es diversión, que no hay consecuencias, pero los frutos están a la vista. Corazones rotos, identidades confundidas, relaciones vacías. Lo que debía ser unión se volvió fragmentación. Lo que debía edificar ahora corrompe, porque se ignoró la sabiduría de Dios y se abrazó la mentira del placer sin compromiso. Restaurar esta visión requiere valor. Requiere mirar atrás, reconocer las heridas y pedir al Señor que limpie con su sangre lo que se contaminó. Solo así se puede amar de nuevo con libertad, sin arrastrar cargas. La pureza no es solo para los que nunca cayeron, es para todos los que se levantan, abrazan la gracia y deciden comenzar de nuevo. Y al entender este nivel de conexión, se hace evidente que toda relación sexual fuera de la voluntad divina no solo daña al alma, también puede abrir puertas a influencias espirituales que nos afectan de formas que ni imaginamos. En cada acto de intimidad fuera del diseño de Dios, no solo se daña el alma, también se abren puertas espirituales que permiten la entrada de fuerzas que no vienen de lo alto. Efesios 4:27 nos exhorta: ni deis lugar al diablo. Este lugar no siempre es literal. A veces se cede espacio en la mente, en el corazón o en el espíritu, a través de decisiones que rompen la protección divina. El sexo fuera del matrimonio no es solo una desobediencia moral, es una transgresión espiritual que debilita las defensas del alma. Cada vínculo ilícito puede dejar una puerta entreabierta por la que entran influencias negativas, pensamientos impuros persistentes, ataques de ansiedad, sueños perturbadores, incapacidad de orar o entender la palabra. No todo lo que parece emocional es solo psicológico. Muchas veces es espiritual. Personas que antes tenían una relación viva con Dios comienzan a sentir un enfriamiento repentino. Pierden el deseo de congregarse, de orar, de servir. No es coincidencia. Muchas veces esas puertas fueron abiertas a través de relaciones que parecían inofensivas, pero que dejaron el alma expuesta. El enemigo no necesita mucho, solo una rendija para entrar. ¿Y cómo lo hace? A través de la tentación sexual disfrazada de amor. Usa la necesidad de afecto, de atención, de validación. Y cuando logra esa apertura, comienza a operar. No lo hace con gritos, sino con susurros. Dios ya no te escucha, tú no vales, no vas a cambiar. Y sin darse cuenta, el creyente se encuentra paralizado por la culpa, alejado por la vergüenza, atrapado por el poder del pecado. Pero no todo está perdido. Dios ha provisto armas para cerrar esas puertas: la oración ferviente, la confesión con sinceridad, la búsqueda de santidad y el respaldo de una comunidad sana. No se trata de fingir perfección, sino de abrazar la redención. La sangre de Cristo no solo perdona, también limpia y restaura, pero hay que querer ser libre. A veces, también es necesario romper objetos, recuerdos o hábitos que mantienen viva esa puerta. Fotos, conversaciones, música, redes sociales, incluso ciertos lugares o rutinas que reactivan la tentación. Porque la libertad no solo es espiritual, también
es práctica, y para vivirla se requiere sabiduría de Dios y obediencia radical. El enemigo no se conforma con un paso en falso. Su meta es que esa caída se vuelva un patrón, que ese patrón forme un estilo de vida y que ese estilo de vida te aparte del propósito divino. Por eso, no basta con no hacerlo más. Hay que cerrar las puertas y sellarlas con la verdad. Y cuando eso ocurre, se empieza a ver el pecado no como una tentación atractiva, sino como una trampa disfrazada. Y surge una pregunta poderosa: ¿vale la pena perder lo eterno por lo temporal? Así nace una nueva manera de mirar la vida, desde una perspectiva eterna. En medio de un mundo que glorifica el aquí y ahora, el creyente es llamado a mirar más allá. La perspectiva eterna cambia completamente la forma en que se enfrenta el pecado sexual. Porque mientras el mundo dice, sigue tus deseos, la Biblia nos invita a vivir como peregrinos, sabiendo que esta vida es apenas un suspiro frente a la eternidad. 2 Corintios 4:18. El placer momentáneo que ofrece el pecado sexual parece irresistible en el instante, pero una vez consumado se revela su verdadera cara: vacío, culpa, desconexión con Dios. Jesús fue claro cuando enseñó que ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Marcos 8:36. El problema no es lo que se disfruta por un momento, sino lo que se sacrifica para tenerlo. Cuando el creyente internaliza que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que su alma es eterna y que cada elección afecta su destino, entonces el pecado deja de ser tentador. No porque pierda fuerza, sino porque se le ve con claridad. Se ve como lo que realmente es: una oferta engañosa que promete mucho pero cobra caro. Y el precio no siempre se paga de inmediato, sino en etapas. Paz perdida, propósito frustrado, comunión debilitada. Muchos justifican su caída diciendo, Dios me perdona. Y es cierto, pero la gracia de Dios no anula las consecuencias espirituales del pecado. Aunque el arrepentimiento restaura la relación, muchas veces las cicatrices quedan. Relaciones rotas, autoestima dañada, oportunidades perdidas. La eternidad se construye desde cada pequeña elección. Cada sí a Dios hoy es un sí a su gloria mañana. Tener una perspectiva eterna también ayuda a resistir la presión de la cultura moderna. En un mundo donde se celebra la inmoralidad y se ridiculiza la pureza sexual, recordar que somos ciudadanos del cielo, Filipenses 3:20, es vital. No estamos aquí para encajar, sino para reflejar la luz. Cada vez que decimos no a la tentación, afirmamos con firmeza, mi destino vale más que este momento. Esta visión no nace de la voluntad humana. Nace de una mente transformada por la palabra, de una vida guiada por el Espíritu. Por eso, resistir no es solo cuestión de fuerza, es fruto de renovar la mente, de entrenarla para ver el fin desde el principio, el resultado antes del placer. Y eso solo se logra cuando el alma está anclada en lo eterno. Al vivir con esta perspectiva, incluso las decisiones más difíciles se hacen más claras. No se trata solo de evitar algo malo, sino de proteger algo precioso: tu alma, tu llamado, tu eternidad. Y para mantenerte firme en ese camino, necesitas más que buenas intenciones. Necesitas estrategias para huir de la tentación antes de que te atrape. El pecado sexual no se enfrenta cara a cara como otros. La Biblia, en lugar de pedir resistencia, da una orden clara y urgente: huid de la fornicación. 1 Corintios 6:18. Este mandato no es exagerado ni irracional, es la expresión práctica de la sabiduría divina, porque el que se queda a dialogar con la tentación, tarde o temprano, cae. Huir no es de cobardes, es de sabios. Es reconocer que el terreno es peligroso y que el alma vale más que cualquier impulso momentáneo.
La primera estrategia práctica es crear distancia real, física, emocional y digital. Apagar el teléfono a tiempo, cambiar de ruta, evitar conversaciones o amistades que debilitan la pureza. No se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. La verdadera libertad no es hacer todo lo que uno quiere, sino tener el poder de decir no a lo que destruye. Si algo o alguien te hace tropezar, aléjate sin vergüenza ni demora. Tu alma es demasiado valiosa. Otro punto clave es cultivar un corazón puro. El corazón se alimenta de lo que entra por los ojos y oídos: música, entretenimiento, redes sociales, conversaciones. Todo eso moldea tu interior. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No se trata de legalismo, sino de propósito. Lo que siembras en tu mente, lo cosechas en tus decisiones. Llenarte de la palabra, orar con sinceridad y buscar ambientes de edificación espiritual son pasos esenciales. Renovar la mente es otra estrategia poderosa. El pecado se origina en pensamientos mal manejados. La imaginación puede convertirse en incubadora de deseos oscuros si no es controlada por la verdad. Romanos 12:2 nos llama a transformar nuestra vida por medio de la renovación del entendimiento. Memorizar pasajes bíblicos, orar en momentos de tentación y mantener la mente ocupada en lo que es justo, puro y verdadero, Filipenses 4:8, es parte del proceso de liberación. Además, tener a alguien con quien rendir cuentas puede marcar la diferencia. No fuimos creados para luchar solos. La confesión a un hermano maduro, la oración en comunidad y la apertura sincera rompen el ciclo de aislamiento que tanto alimenta el pecado. Santiago 5:16 lo dice claramente: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La sanidad comienza con la verdad expuesta a la luz. Recordar tu identidad también es crucial. No eres esclavo del pecado, eres hijo del Dios Altísimo. No estás condenado a repetir tu pasado, estás destinado a caminar en santidad. El enemigo quiere que olvides quién eres, pero el Espíritu Santo te recuerda que has sido comprado por precio, que tu cuerpo es templo de Dios y que puedes caminar en victoria. Tu historia no está determinada por tus caídas, sino por la gracia que te levanta. Llenar tu vida de propósito es una protección poderosa. Una vida activa en el servicio, en la oración, en la obra de Dios, tiene menos espacio para que la tentación eche raíces. No se trata de estar ocupado, sino de estar enfocado. Cuando sabes que tu vida tiene valor eterno, cuando vives cada día como embajador del reino, el pecado pierde su atractivo. Por último, vive en oración constante, no solo en los momentos de crisis, sino como estilo de vida. La oración no solo te conecta con Dios, también fortalece tu espíritu. En la oración encuentras dirección, paz y poder. Allí la carne se debilita y el alma se afina. Huir de la tentación no es un acto de debilidad, es una muestra de profunda dependencia del Señor. Quien ora vence, quien huye sobrevive, y quien persevera será hallado fiel. Ahora que sabes que la oración por sí sola no basta, ¿estás dispuesto a huir como Dios manda? No te quedes paralizado por la culpa ni confundido por tus emociones. Toma decisiones concretas, corta la raíz, protege tu propósito, vive en santidad. Cristo ya te dio las armas, solo necesitas levantarte y usarlas. Si este mensaje habló contigo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo cómo caminar en libertad y pureza. Este es tu momento y no estás solo. Si crees que la inmoralidad de hoy es grave, espera a descubrir lo que realmente ocurrió en Sodoma y Gomorra: riqueza, perversión y una sociedad tan corrompida que ni los niños estaban a salvo.
Te atreves a conocer la verdad oculta tras su destrucción.